Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, nuevamente con ustedes en nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Una cita de amor con aquel que lo dio todo por ti, que lo dio todo por mí. Hoy los saludo muy cariñosamente. Un abrazo para todos, un abrazo virtual a la familia, a la iglesia del Senti City, en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, Georgia, Palm Beach y todo lugar donde nos saludan. Bienvenidos esta mañana. Bueno, estamos aquí nuevamente con todas las pilas puestas, como decimos, para empezar este nuevo día de la mano del Señor. Así que démosle gracias porque nos ha levantado con optimismo, con agradecimiento, con alegría de estar en este tiempo con Él. Vamos a orar. Padre, entregamos este tiempo a ti, pidiéndote la dirección y la guía de tu Santo Espíritu. Te damos gracias porque hoy nuevamente es una fidelidad tuya que nos das ese alimento que nuestra vida, nuestra alma necesita. Gracias, papá, porque lo preparas para que nosotros vivamos una vida de verdad, de bendición contigo, Señor, y para otros. Espíritu Santo, háblanos al corazón, dirige nuestros pensamientos. Te entregamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que tú renueves nuestra mente y transformes nuestro corazón. Dile, papá, yo no quiero ser igual. Quiero vivir una dimensión diferente contigo y vivir esa vida que tan solo contigo puedo tener. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Hoy renuevo en ti mi entrega y gracias porque tú renuevas mis fuerzas. Hoy mis fuerzas están como las de un búfalo, Señor, como tú lo dices, para continuar, bendito Dios, y toda batalla, la victoria la tienes tú. Señor, cualquier batalla que esté viviendo en este momento, en pruebas, en todo lo que esté pasando, es recordar que aunque pase por las aguas, estas no me anegarán, y si paso por el fuego, no me quemará, porque tú, Señor, estarás conmigo y tú me sacarás adelante. Gracias, Papito Santo, por cada prueba y por cada momento también feliz, porque tú me haces muchas veces reír, me haces muy feliz, como dice la canción. Tú me haces muy feliz. Y gracias porque podemos estar juntos para disfrutar tu presencia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordándoles pues que tenemos nuestros devocionales todos los días a las 6 de la mañana. Como aceite sobre mis heridas. Recordándoles que tenemos nuestros devocionales a las 6 de la mañana, que están en las plataformas YouTube, Teams y Facebook. Así que puede conectarse, inscribirse en nuestro canal de YouTube para que constantemente le estén llegando los devocionales. Estamos hablando del papel de la lengua, el papel que desempeña la lengua en nuestro cuerpo y la responsabilidad de cuidar cada palabra que sale de nuestra boca, porque decimos que la lengua es más letal que una bomba nuclear, pero, ¿cierto? Ella no se lleva a cabo si no se hace una inspección cuidadosa de cómo la estamos manejando, y es a través del Espíritu Santo que podemos lograr domar esa lengua. Hay personas que tienen doble lengua porque dicen una cosa de lado y luego dicen otra cosa por otro lado. Entonces, esas se llaman personas con doble lengua. Alguien ha destacado que un bebé lleva aproximadamente 2 años para aprender a hablar y unos 50 años para aprender a tener la boca cerrada.
Imagínense pues. Y a veces que ni 50 años porque toda la vida manejan un lenguaje muy que no es grato. Entonces por eso es necesario que con este estudio que el Señor nos regala, nosotros aprendamos a refrenar la lengua. Bueno, hay 5 factores que nos ayudan a controlar lo que nosotros hablamos. Si nosotros deseamos que nuestra lengua no cometa errores, debemos recordar estos 5 factores. Por favor, tome su libreta de apuntes, su Biblia, y tome y apunte, ¿cierto? Estos 5 factores usted los debe poner en práctica. Primero, pensar a quién hablamos. Todos los días, ¿a quién nos dirigimos? Muchas veces se nos olvida que estamos delante de nuestros padres, por ejemplo, y que ellos merecen respeto, ¿cierto? Merecen honra, de personas a quien nosotros apreciamos mucho y que tenemos que saber a quién nos estamos dirigiendo, a quién hablamos, de quién hablamos, de quién nos estamos expresando, qué palabra estamos diciendo de un hermano, de una hermana, de los padres, de los amigos que decimos apreciar, de la iglesia, de los pastores, de quién hablamos. ¿Cómo hablamos? Bueno, aquí está, ¿cierto? ¿Cómo estamos hablando de esas personas o de ese lugar? ¿Cierto? ¿En qué momento hablamos? ¿Y dónde hablamos? 5 factores importantes. ¿A quién hablamos? ¿De quién hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿En qué momento hablamos? ¿Y dónde hablamos? Ese en qué momento hablamos es también de la prudencia. Hay cosas que no las podemos decir con todo el mundo. Hay cosas que tenemos que saber con quién las hablamos y dónde las hablamos. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos factores y que le digamos al Espíritu Santo que nos ayude a mirar cada día esta parte importante para controlar, ¿cierto? Lo que hablamos, para no cometer errores, porque todos los días podemos cometer errores con lo que decimos. Entonces mi lengua debe ser de bendición a otros. Ese es el propósito que Dios la colocó, no para que fuera factor de maldición o como que encendiera fuego como del infierno, dice Santiago 3, sino como bendición para otros. La lengua debe servir para testificar de Jesucristo, de lo que ha hecho en nosotros, y testificar, dar buen testimonio de las personas. Aún que usted vaya a hablar mal de una persona, recuerde, no debe decirlo. Más bien quedarse calladito y no hablar, no expresar. Si no tiene nada bueno que decir, mejor calle. ¿Ve? Entonces, ¿qué tendrías tú? ¿Cómo serías tú si tienes la oportunidad de dar testimonio acerca de Jesús? ¿Cómo deberías contar tu historia, tu testimonio? Si estás en una reunión y te dicen, cuente su testimonio, ¿sí? Vamos a la Biblia y vamos a ver un pasaje muy importante en la vida de Pablo. Recordemos que él tiene una historia bien tremenda antes de conocer del Señor, ¿verdad? Vamos a Hechos 25, del 23 al 26, y nos narra cuando a Pablo lo llevaron preso. Lo tomaron preso porque estaba hablando, estaba predicando del Señor. Entonces mire lo que pasa. Dice, al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al tribunal y con mucha pompa entraron en la sala. Iban acompañados de los jefes del ejército y de los hombres más importantes de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y luego dijo, Rey Agripa y señores que hoy nos acompañan, aquí está el hombre. Muchos judíos han venido a verme aquí en Cesarea y allá en Jerusalén para acusarlo de muchas cosas. Ellos quieren que yo ordene matarlo, pero no creo que haya hecho algo tan malo como para merecer la muerte.
Sin embargo, él ha pedido que sea el emperador quien lo juzgue, y yo he decidido enviarlo a Roma. Pero no sé qué decirle al emperador acerca de él. Por eso lo he traído hoy aquí, para que ustedes y sobre todo usted, rey Agripa, le hagan preguntas. Así sabré lo que puedo escribir en la carta que enviaré al emperador. ¿Quiénes estaban con Pablo allí? Dice que personas muy importantes, jefes del ejército, los más importantes de la ciudad. Estaba pues la crema innata, como decimos, y la plana mayor delante de Pablo, perdón, y estaba el rey, que en ese tiempo era el rey Agripa, y dice que Berenice llegaron con mucha pompa y entraron en la sala. Entonces vemos aquí el discurso de Pablo ante el rey Agripa. Mire qué sabiduría le da Dios a Pablo. El rey Agripa le dijo a Pablo en el versículo 26, puedes hablar para defenderte. Pablo levantó su mano en alto y dijo, me alegra poder hablar hoy delante de su majestad, el rey Agripa. Perdón, este es el capítulo 26, versículo 2. Capítulo 26, versículo 2. Me alegra poder hablar hoy delante de su majestad, el rey Agripa. Estoy contento porque podré defenderme de todas las acusaciones que hacen contra mí esos judíos. Yo sé que su majestad conoce bien las costumbres judías y sabe bien acerca de las cosas que discutimos. Por eso le pido ahora que me escuche con paciencia. Todos los judíos me conocen desde que yo era niño. Saben cómo he vivido en mi país y en Jerusalén. Siempre he sido un fariseo. Si ellos quisieran, podrían asegurarlo, pues lo saben. Los fariseos somos el grupo más exigente de nuestra religión. Ahora me están juzgando aquí solo porque creo en la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. Nuestras 12 tribus de Israel esperan que Dios cumpla esa promesa. Por eso aman y adoran a Dios día y noche. Gran rey Agripa, los judíos que me acusan no creen en esa promesa. ¿Por qué ninguno de ustedes cree que Dios puede hacer que los muertos vuelvan a vivir? Antes yo pensaba que debía hacer todo lo posible por destruir los que creían en Jesús de Nazaret. Eso hice en la ciudad de Jerusalén. Con el permiso de los sacerdotes principales, metí en la cárcel muchos de los que creían en él. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigué en las sinagogas para que dejaran de creer en Jesús. Tanto los odiaba que hasta los perseguía en otras ciudades. Para eso mismo fui a la ciudad de Damasco con el permiso y la autorización de los sacerdotes principales, óigalo bien. Pero en el camino, gran rey Agripa, cuando eran las 12 del día, vi una luz muy fuerte que brilló alrededor de todos los que íbamos. Todos caímos al suelo. Luego oí una voz que venía del cielo y me dijo en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo los tontos pelean contra mí. Entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me contestó, yo soy Jesús, es a mí a quien estás persiguiendo. Levántate porque me he aparecido ante ti para nombrarte como uno de mis servidores. Quiero que anuncies lo que ahora sabes de mí y también lo que sabrás después. Te enviaré a hablar con los judíos y con los que no son judíos, y no dejaré que ninguno de ellos te haga daño. Quiero que hables con ellos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí y Dios les perdonará sus pecados. Así serán parte del santo pueblo de Dios. Gran rey Agripa, yo no desobedecí esa visión que Dios puso ante mí. Por eso primero anuncié el mensaje a la gente de Damasco y luego a la gente de Jerusalén y a toda la región de Judea. También hablé a los que no eran judíos y les dije que debían pedirle perdón a Dios y obedecerlo y hacer lo bueno para demostrar que en verdad se habían arrepentido. Por eso algunos judíos me tomaron prisionero en el templo y quisieron matarme. Pero todavía sigo hablando de Jesús a todo el mundo, a ricos y a pobres, pues Dios me ayuda y me da fuerzas para seguir adelante.
Siempre les hablo de lo que la Biblia ha dicho de todo esto, que el Mesías tenía que morir, pero que después de 3 días resucitaría y que sería como una luz en la oscuridad para salvar a los judíos y a los no judíos. Entonces Agripa le responde a Pablo en el versículo 24. Cuando Pablo terminó de defenderse, Festo le gritó: Pablo, estás loco, de tanto estudiar te has vuelto loco. Pablo contestó: Excelentísimo Festo, yo no estoy loco. Lo que he dicho es la verdad y no una locura. El rey Agripa sabe mucho acerca de todo esto y por eso hablo con tanta confianza delante de él. Estoy seguro de que él sabe todo esto porque no se trata de cosas que hayan pasado en secreto. Luego Pablo se dirigió al rey Agripa y le dijo: Majestad, ¿acepta usted lo que dijeron los profetas en la Biblia? Yo sé que sí lo acepta. Agripa le contestó: en tan poco tiempo piensas que puedes convencerme de ser cristiano. Pablo le dijo: me gustaría que en poco tiempo o en mucho tiempo su majestad y todos los que están aquí fueran como yo, pero claro, sin estas cadenas. Entonces el rey Agripa, Festo y Berenice y todos los que allí estaban se levantaron y salieron para conversar a solas. Decían: este hombre no ha hecho nada malo como para merecer la muerte. Tampoco debería estar en la cárcel. Agripa le dijo a Festo: este hombre podía ser puesto en libertad si no hubiera pedido que el emperador lo juzgue. Entonces vemos aquí que Pablo en ningún momento usó su lengua ni para exaltarse él mismo. Mire, él usó su lengua para decir lo que Jesús le había dicho, el encuentro, ese es el testimonio, exaltar el servicio que Dios le había puesto a él en su corazón y para compartir, es que aprovechó para compartir de Jesús. Es una sabiduría del cielo. Él no se puso a pelear, él no se puso a decir: yo soy inocente, ustedes son unos incrédulos, ustedes son unos fariseos. Dijo: yo también soy fariseo, ¿sí? Y yo también creo en esto. O sea, se metió en todo lo que en ese momento se creía de lo que era un Dios. Pero en Jesucristo de Nazaret no se creía. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber: para qué utilizamos nuestra lengua y qué posición tenemos delante de Dios cuando estamos hablando con alguien, cuando alguien nos está escuchando. Entonces, el poder de las palabras son para edificar o para destruir. ¿Cuántas discusiones se podrían evitar si todo esto se tomara en cuenta? Pablo se llenó de Jesús, él estaba contando una verdad, pero no sacó la Biblia, no dijo versículos, dijo su testimonio. Y tome que el rey inmediatamente dice, en otra versión dice: por nada, por un poquito me haces cristiano. O sea, ya lo estaba convenciendo, porque dice que Él nos ha dado lengua de sabios para hablar como sabios, dice el Señor, que nos ha dado esa lengua de sabios para hablar como sabios. Entonces, vivir sin pleitos, vivir en armonía, es una habilidad de ser sabios. Tú decides cómo quieres vivir. Muchos conflictos surgen no porque el asunto en cuestión sea relevante, sino porque los temperamentos involucrados propician la confrontación. Es ese temperamento que no ha sido tratado. Algunas personas se resisten a hablar sin sarcasmos. Siempre están metiendo allí como esa punzada fuerte, ¿cierto? Que uno siente mal esas palabras. Alguien dijo: preferiría perder un amigo antes que dejar de decir su astuta estocada. ¡Tum! ¿Cierto? Y lo manda. Entonces recordemos que la suave respuesta aparta la ira, aparta el furor, mas la palabra hiriente, la palabra áspera, hace subir ese furor. Al final de cuentas, el punto no es determinar quién es capaz de lanzar esa estocada mortal, sino quién es capaz de darle la gloria a Dios
con sabiduría y dominio propio. Al final de cuentas, eso es lo que interesa. Ya como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, lo que importa es lo que nosotros hablamos. ¿Ante quién? Por lo menos Pablo estaba convencido ante que, mire que la Biblia describe detalladamente qué había, quién había en ese salón, cómo estaban vestidos, quiénes eran. Y todos sabemos cuando nos vamos a dirigir a las personas, tenemos que tener ese respeto. Y por eso los factores de los que hablamos al comienzo es muy importante tenerlos en cuenta. Hay personas que dicen, le voy a decir hasta de qué se va a morir. Y el que queda mal es la persona que está hablando hasta de qué se va a morir. O si no se sientan y escarnecen y hablan y despotrican de una persona y el Espíritu Santo por allá contristado, por allá mudo, porque el Espíritu Santo no participa en eso. El Espíritu Santo participa en exaltar el nombre de Cristo, participa en bendiciones para todos los que amamos, en oraciones de intercesión. El Espíritu Santo participa en todo aquello que el mismo Dios le coloca que lo haga. Vamos a orar. Padre, gracias por regalarnos esta mañana. Hoy te pedimos sabiduría, Señor. Sabiduría que viene de ti, de tu corazón, para saber cómo dirigirnos, para saber cómo hablar, para saber cómo callar cuando debemos de callar, en qué momento debemos de hablar lo que debemos de hablar. Señor, necesitamos la prudencia, necesitamos inteligencia espiritual, necesitamos más conocimiento de ti. Pablo había dedicado su vida a conocer quién era Jesucristo para poder hablar, porque se encontró cara a cara con Él. Nosotros todos hemos tenido una marca del Señor para contar un testimonio tal y cual como Él nos ha marcado a cada uno. Señor, gracias porque tú eres real en nuestra vida, pero a veces no nos queremos exaltar más nosotros que a ti, hablando cosas que no debemos de hablar. Espíritu Santo, hoy pido sabiduría para dirigir mi vida, para hablar como debo de hablar, para expresarme, yo pueda glorificar tu nombre con mi vida, Señor, porque fuimos creados para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias por esta mañana, gracias por todos los que escuchamos tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu es el mismo que tuvo Pablo, es el mismo que él allí recibió de ti, Señor. No hay ninguna diferencia. Y eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos seguirás siendo Dios. No porque fuera Pablo, tendría que hablar así, sino porque Pablo cambió, ¿cierto? El Pablo, el Saulo de Tarso, el que ya era lleno de ira, el que no te conocía, para cuando ya te conoció cara a cara y rindió toda su vida a ti, fue transformado completamente. Papá, déjanos oír tu voz. ¿Para qué me has llamado? ¿Cuál es el propósito de mi vida aquí en la tierra? Espíritu Santo, muéstrame ese propósito y yo quiero ser feliz, pero contigo, Señor. No acumulando las cosas en esta vida que nos traen tanta tristeza, tanto dolor, tanta ansiedad, tanta enfermedad, mientras que contigo tenemos la felicidad completa. Tu bendición sea en este día para todos y recordemos, hoy es un día de ayuno. Hoy vamos a ayunar, vamos a dejar a un lado los alimentos físicos para dedicarnos al alimento espiritual como Dios quiere. Vamos a ayunar por nuestra vida, porque el Señor nos llene de sabiduría, de dominio propio. El fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Gracias, papá, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Nos encontramos a las 6 de la tarde, oración de intercesión. Hallelujah, 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 hallelujah.